Preparar ensaladas saludables y mantenerlas frescas toda la semana es fácil. Llega el calor y abrir la nevera y coger una ensalada ya lista para comer te puede salvar una comida o cena cuando no tienes ganas o tiempo de hacerla. Así que en el vídeo de hoy os enseño cómo lo hago. Lo principal es utilizar ingredientes que aguanten bien. Yo evito utilizar ingredientes que suelten agua o que se oxiden rápido. La col es un ingrediente que aguanta bastante bien. Me gusta cortarla así a cuadros para las ensaladas. Es bastante importante cuando la laves escurrirla bien. Si no la escurres bien, esto hará que el resto de ingredientes se estropeen antes. Me gusta ablandar la col para que no esté tan dura para ensaladas, así que lo que hago es añado 2 cucharadas de aceite, un repizco de sal y luego lo masajeo y lo aprieto durante 2 o 3 minutos. Esto hará que la col a la hora de comer esté muchísimo más blandita. Mientras preparo las verduras he puesto unos huevos a hervir. Me gusta utilizar los pimientos de colores para que la ensalada sea muchísimo más apetitosa. A mi hijo le encantan los pepinos, así que en nuestra ensalada no puede faltar. Y lo que hago es quitarle la parte central, que es lo que más agua suele soltar. No os preocupéis, no lo he tirado, ese ha sido mi almuerzo de hoy. La zanahoria es un ingrediente que aguanta bastante bien, así que lo corto en finitas tiras y eso le dará sabor y color a la ensalada. Aparte del huevo, me gusta que las ensaladas lleven algún otro tipo de proteínas, así que voy a hacer un poquito de solomillo de pollo a la plancha. Me gusta cortar el solomillo en finas tiras para que nos sea más fácil de comer.
Otros veranos solía utilizar tuppers de plástico, pero bueno, en esta ocasión he comprado estos tuppers de cristal que son de IKEA y confío en que al ser herméticos se conserve la ensalada muchísimo mejor toda la semana. Me gusta utilizar algún ingrediente verde para las ensaladas, así que compro los canónigos lavados. Con esto me aseguro de que no contengan nada de agua. Me gusta poner un papel de cocina absorbente en la base del tupper, esto ayudará a absorber cualquier tipo de humedad. Para colocarlo voy poniendo todos los ingredientes por capas. Como la col está un poquito mojada del aceite, el siguiente ingrediente que le coloque encima será más duro y resistente, como el tomate o la zanahoria. Solemos consumir primero las ensaladas que lleven algún ingrediente que se pueda estropear, como por ejemplo el huevo duro, aunque aguanta perfectamente en la nevera 3 o 4 días. Y ahora sí, ya las ensaladas están listas para cuando nos apetezcan. Mi marido ahora en verano suele llevarse ensalada para almorzar, así que ya le preparo en un tarrito de cristal el aderezo. Este aderezo está muy bueno, simplemente lleva una cucharadita de mostaza, 1,5 de vinagre de manzana, pimienta, sal y 5 cucharaditas de aceite. Y la verdad que está buenísimo. Ya está haciendo muchísimo calor, así que lo primero que hago por la mañana es bajar el toldo para que mis macetas no se estropeen. Solemos entrar y salir mucho al balcón, así que le doy un pequeño repaso todos los días. He convertido mis rutinas en unos hábitos que hago ya en automático. Me ahorran esfuerzo mental, ya que no tengo que estar pensando en lo que viene después.
me hacen ser constante hasta cuando haya días que no tenga motivación. Hacer pequeñas cosas todos los días, como ordenar o hacer las camas, me hacen sentirme mejor física y mentalmente. Esta semana he estado en IKEA, he comprado algunas cositas. He pensado que como estas fundas que tengo puestas dan un poquito de calor, en poner este tipo de mantitas de verano a ver qué tal. Estos limpiamanos me han parecido una monería. Y bueno, las cestitas que habéis visto blancas, bueno, ya he pensado más o menos dónde voy a ponerlas. Antes que nada, les voy a dar un enjuague rápido y para ayudar a que no suelten pelusas, no les voy a añadir suavizante. Mientras vaciaba el lavavajillas estaba pensando en Ainara. Lleva 2 días con fiebre, la llevé a urgencias, pero bueno, no sé, a simple vista no se le veía nada, simplemente pues supongo que es algo vírico. Hoy tenía un examen, así que la pobre ha tenido que irse al instituto, así que no puedo evitar estar haciendo tareas y estar pensando en ella. Me estaba acordando también de algo que escuché hace tiempo y que creo que tienen toda la razón, y decían que es verdad que tenemos un hijo favorito, que nuestro hijo favorito es el que más nos necesita a cada momento. Me pareció curioso y quería contároslo por si no lo habíais oído. Ya os lo he enseñado en alguna ocasión, creo que es uno de los mejores trucos que hay, es limpiar las ollas con vinagre. La verdad es que quedan súper brillantes. Y para esto quería estas cestas. Tenía puestas estas de colorines en el cajón de las patatas y las cebollas y la verdad que eran feísimas. Pero bueno, las tenía de antes y bueno, pues me las puse y ahí se quedaron. Y vi estas en IKEA y la verdad que me parecieron súper monas. Creo que son el tamaño y el color perfecto para mi cajón. La lavadora ya se ha acabado, así que es un momentito tender las mantitas estas para que se sequen cuanto antes. Es verdad que me gusta dejar la cocina ordenada el día antes, siempre suelo ordenarla después de comer o después de cenar, me gusta dejarla toda recogida. Esto me ahorra muchísimo trabajo el día siguiente. Así que ya una vez recogido y ordenado la cocina y el salón, ya me paso a las habitaciones. La de Iker y la mía ya las he ordenado, así que continúo con la de Ainara.
A ella le gusta peinarse y maquillarse todas las mañanas en su tocador, así que con una simple bayeta le doy un pequeño repaso y ya está. Aún me quedaban algunas mantas por guardar, así que las voy a guardar en estas bolsas que os enseñé ya en algún vídeo anterior. La verdad que de momento siguen exactamente igual, no les ha entrado el aire, así que estoy súper contenta porque me ahorran muchísimo espacio. Voy a dejar entre manta y manta un hueco en el centro de la bolsa para poder doblarla y que me ocupe luego menos espacio. El armario de Ainara ya lo tengo muy lleno, así que voy a probar en el armario de Iker. Quería enseñaros cómo siguen de frescas las ensaladas, así que me voy a tomar un momentito para almorzar. Y ya solo me quedan los baños. Los baños me gusta darle un repaso rápido, lo hago con el Sanitol Baños, me encanta cómo huele, huele a eucalipto. Utilizo una bayeta para el váter y otra diferente para el lavabo. Y luego sabéis que utilizo para cristales y la mampara la bayeta de PVA de Vileda. Algo que me gusta utilizar es mi propio desinfectante para el váter. Simplemente lleva limpiabaños y vinagre. Me gusta utilizar esto todos los días. El vinagre me va a ayudar a que no se acumule nada de cal, ya que bueno, ya os he dicho en alguna ocasión que por la zona donde yo vivo la cal, hay muchísima cal en el agua, así que con esto se mantiene genial.
A la ducha también le doy un pequeño repaso todos los días y con esto evito también que se queden marcas de cal. Y por último ya me gusta pasar la mopa por donde no pasa el robot. Iker acaba de llegar del gimnasio, se ha duchado y se ha sentado en el sofá. Kira me va dejando siempre los juguetes, ahora que no tengo niños pequeños, tengo a Kira, me va dejando siempre los juguetes por todos lados. Y ya una vez todo limpio y ordenado, bueno, pues es hora de preparar la comida. Como esta semana va de ensaladas, hoy voy a hacer un cuscús que caliente está buenísimo, pero frío está espectacular. Lo podéis guardar en un tupper igualmente hermético y comerlo frío, que de verdad que está maravilloso. Yo le voy a poner algo de verduras, podéis ponerle las verduras que más os gusten. Yo en este caso le voy a poner pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria y puerro. Simplemente lo cortaré en trocitos pequeños y lo sofreiré. Iker, creo que ya os dije que ya había acabado las prácticas. Ha estado haciendo las prácticas en un gimnasio y la verdad que a él le ha encantado. Si todo va bien, esperemos va a empezar a trabajar allí. La verdad que él está muy contento y muy ilusionado. Y bueno, pues luego ya en septiembre seguirá estudiando para lo que él realmente quiere hacer. Toma, ¿qué te da la mami, cariño? ¿Qué te da ahora la mami? ¿Te da más la mami ahora?
Suelo poner pechuga, pero como en esta ocasión estaba de oferta el solomillo de pollo, voy a ponerle solomillo de pollo. Y ya una vez frito el solomillo de pollo, le añado otra vez las verduras, lo mezclo un poquito, no demasiado para que no se deshagan las verduras, lo dejo nada 2 minutitos y lo aparto. Y como nada, el cuscús son 5 minutitos literalmente. Voy a recoger y a limpiar un poquito esto para sentirme más cómoda para seguir cocinando. Y para hacer el cuscús siempre os tenéis que fijar en lo que pone en el paquete, pero bueno, yo lo compro de Lidl y en este paquete, por ejemplo, tienes que poner la misma cantidad de cuscús que de agua, le añado sal al agua y una vez empiece a hervir el agua, apago el fuego y ya he hecho el cuscús. Y lo dejo, bueno, lo muevo y lo dejo que repose 5 minutitos. Una vez han pasado los 5 minutitos, lo voy soltando con un tenedor y ya finalmente lo mezclo con las verduras. De verdad os puedo decir que este plato es maravilloso, está buenísimo, tanto ya os digo frío como caliente. Y yo, por ejemplo, con el cuscús que me ha sobrado, lo voy a guardar en un tupper. Y para las ensaladas que he hecho, para ir mezclándolo, la verdad que están buenísimas. Y bueno, pues ya falta que llegue mi marido, así que si tenemos paciencia mientras esperamos, yo me voy a despedir de vosotros hasta el próximo vídeo, que muchísimas gracias por verme hasta el final, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que ya sabéis que os quiero un montón, un beso, chao.